¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciada. Sí, Qué bueno. Me ven y me escuchan. Tengo que comprobar si mi máquina me hizo caso esta vez. Bueno, fíjense que acerca de la clase de Derecho Internacional Público, hay mucho escrito, por supuesto, ¿verdad? Eh, y digamos, no todos los autores hablan de lo mismo. Eh, yo, por ejemplo, cuando hago mis, eh, mis fichas, por decirlo así, mis presentaciones, trato de consultar varios autores y reconstruir, pues, o tratar de resumir eh, casi todo lo que se dice en derecho internacional público. Pero ustedes van a encontrar muchas, pero muchas versiones acerca de esta materia. Tan diverso es que ya ven ustedes que las noticias también son muy diversas. Hoy dicen que Rusia atacó a Ucrania y que mató no sé cuántos, y después dicen que no fue así, sino que fue Ucrania la que atacó bases militares de Rusia. En fin, hay mucha desinformación también al respecto. Pero la labor de nosotros los profesores de Derecho Internacional, pues es centrar un poco al alumno en lo básico de Derecho Internacional. Por ejemplo, en lo que son los tratados, en lo que es la comunidad internacional, en lo que es el derecho internacional, los sujetos del derecho, en fin, la responsabilidad de los estados y, y cómo se resuelven los problemas entre estados, hasta pues lograr finalizar el curso, pues con todo ese abanico que ustedes ven en la penúltima y la última, tercera y cuarta, me parece que es unidades de instituciones que existen en el mundo. Porque digamos, el año pasado se hablaba cómo se llama, de la OEA, ¿verdad? Que es la institución que está vigente actualmente. Ellos, los de OEA, vinieron a Guatemala a observar las elecciones, a observar la toma de posesión y, y a observar otros aspectos fundamentales que eventualmente pueden ser atacados por los actores antidemocráticos. Entonces, el director perdón, el coordinador de OEA, pues se presentó para dar un aval a todos esos eventos en Guatemala. No es decir, estamos con ustedes, creemos en la democracia y aquí no va a haber ningún problema que perturbe la voluntad de los guatemaltecos. Y por eso es que ellos se presentaron a Guatemala, ¿verdad? Para fortalecer ese aspecto. Así entonces, me contó el licenciado Kimber de que ya están ustedes trabajando sobre sus trabajos, por decirlo así, la selección de sus temas, y la nómina del grupo, en fin, pues espero que eso se vaya realizando pronto, ¿verdad? Por el momento, en esta clase, para iniciar, vamos a trabajar sobre lo que es el derecho internacional, la comunidad internacional y esos aspectos introductorios que son tan importantes en nuestra clase. Así es de que les voy a eh, exponer aquí unas filminas y quiero por favor que me digan si las ven. Sí se ve, licenciado. ¿Se ve bien? Muy bien. No se ve. ¿Y ahora? Bien, licenciada, sí se mire. Sí se mira. Sí se mira. Ah, va. Sí se mira. Muy bien. Entonces, en cualquier momento,
de la clase, si es pertinente, yo estaré presentándoles tal vez algún video que ilustre lo que estamos trabajando. Así es de que para que se centren en lo que les estoy diciendo, voy a apagar mi cámara, ¿verdad? Y así no están distraídos. Cualquier duda me preguntan, por favor, que va a ser un gusto responderles. Bien, entonces, Licenciada, disculpe, sí, ¿usted podría agrandar la presentación? Ahí en la esquina hasta abajo hay una como copita. Si usted la apacha ahí, la pantalla se pone por completo. En aquí esquina, abajo, aquí, en la no, esquina derecha hasta abajo, ajá, donde está, hay una como copita pequeñita. sí que no está aquí en mi pantalla, En la presentación de PowerPoint. pero voy a hacer otra cosa. Sí, vamos a ver. Tal vez ahí en la presentación. Lo que tengo es una nube, un micrófono, un rótulo que dice ESP, LA. Me imagino que usted tiene dos pantallas, pero si se va a la pantalla de PowerPoint, donde está la presentación, Sí, vamos a ver ahorita. Tal vez es arriba. abajo, ahí, pero hasta abajo. Sí. ¿Cómo la ven ahí? Sí, sí, está bien. Incluso lo puede hacer aún más grande todavía si está pacha ahí donde está la copita en la esquina hasta abajo. Ujú. Donde dice 97% y está el signo de menos y más, a la par hay una copita y si usted la pacha se agranda. Abajo, Vamos a ver. ahí donde usted tiene el cursor del mouse, ajá, ahí abajito. Sí. Ajá. Ah, aquí el está la ace- copita, tienes eh, razón. Ahora sí apareció. ¿Y ahí? Está mejor. no se activó. Bueno, No licenciada, se si quiere, activó. si quiere continúe, gracias. Bueno. ¿De qué tamaño la ven? Es Se media ve igual, pantalla, ¿no? pequeña. Pequeño. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Es que ahora no, no encuentro cómo regresar, porque como yo tengo la pantalla grande. Si le da escape, creo que regresa otra vez a donde está. Es que, ¿verdad? Sí. Para encontrar el teclado, sí. ¿Y ahí cómo la ven? En ese. Es que no lo quiero poner de pantalla completa, porque entonces pierdo todos los indicadores, los comandos. Mándenme una foto. ¿Cómo se ve? Ahí está bien, licenciada. Ahí está bien. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Pues miren, esta presentación, pues estuve trabajando. Yo escribí algunos documentos que se llaman módulos. Y pues el propósito del módulo, eh, lo que tiene es de que es mediado pedagógicamente, aunque debería decir andragógicamente, ¿verdad? Porque ustedes ya son mayores. Pero bueno, ese es el título. Y entonces lo que pasa es de que dentro de ese módulo se hacen preguntas después de cada capítulo. Y son preguntas que no voy a utilizar en el examen precisamente, sino que entonces vamos a dar inicio, si estamos listos, pues en el derecho internacional, ¿verdad? Aquí se los hice con dibujitos para que fuera más amena la presentación, ¿verdad? Ustedes pueden leer ahí cómo es que se define el concepto de derecho internacional, ¿verdad? Nos hablábamos el otro día que es una definición en la clase técnica, ¿verdad? Técnica, ¿por qué? Pues un poco técnica jurídica, ¿verdad? Porque conlleva, conlleva tratados. ¿Y qué son los tratados, jóvenes? Son leyes, ¿verdad?
Y si son leyes, pues contienen normas. Y las normas, al haberse conocido, votado y ratificado, se convierten en obligatorias para todos los países que llegaron a esa reunión a ratificar los tratados. Así pues, pueden ustedes leer ahí que es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados y entre los estados y las personas individuales, humanas o jurídicas, ¿verdad? Las dos, los organismos internacionales, transnacionales, las entidades mercantiles, u organizaciones no gubernamentales de carácter transnacional o multinacional. Entonces, pues tratándose de individuos o colectivos sociales, porque hay mucho colectivo social en el mundo, ¿verdad? Así como hay muchos colectivos en el país. Yo alguna vez llevé la cuenta de cuántas personas jurídicas se habían autorizado en el Ministerio de Gobernación, pero hace como 10 años me quedé en 2000. Ya después no pude ver la cuenta, calculo que son pues, casi 500,000, ¿verdad? Entonces hay mucha entidad colectiva que se va organizando. Fundamentalmente son iglesias, pero pueden haber corporaciones de otro tipo también, ¿verdad? La cuestión es que eso se va expandiendo poco a poco. Entonces, también hay que tomar en cuenta a los colectivos sociales, como las comunidades indígenas o de pueblos originarios, que es todo aquello que tiene que ver con derechos humanos o el medio ambiente sano, ¿verdad? Porque no queremos un medio ambiente contaminado. Hay que ponerle su apellido. O el medio ambiente sano, incluyendo los ecosistemas naturales. Mientras que en el caso de las empresas transnacionales, pues se regulan asuntos comerciales, financieros, agrícolas, industriales, servicios, inversiones y un largo etcétera. Pero resulta que, por supuesto, los intereses de estos colectivos sociales de las comunidades indígenas o de pueblos originarios siempre van a tratar de proteger el medio ambiente, de cuidarlo, de que si se tienen que explotar, se vaya a explotar. Cooperativa de estas en Petén. Una se llama Carmelita y la otra no me acuerdo. Creo que ahora hay 3. Entonces ellos hacen un uso racional y sostenible del bosque y van cortando los árboles que son muy, muy añosos, ¿verdad? Pero como ahí hay maderas finas, ¿verdad? Como la caoba, el cedro y todo eso, pues si no se quiere perder todo ese bosque, hay que ir por turnos, ¿verdad? Y largos turnos. En cambio, el propósito de las empresas transnacionales, pues, son raras las que se dedican a la protección del medio ambiente, aunque sí existen, y sí existen. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta entidad que protege las ballenas y todo eso? Y está tras los derrames de petróleo. ¿Ustedes se recuerdan? Greenpeace. Exacto, Greenpeace. Sí, esta es una transnacional prácticamente, ¿verdad? Cubre todos los ecosistemas, todo el mundo, y está patrullando constantemente en donde se producen desastres naturales. Pero no es el caso de todas, ¿verdad? Por ejemplo, empresas transnacionales, pues, que regulan asuntos comerciales, que lo que quieren, por ejemplo, algunas empresas chinas, japonesas, que no sé por qué a estas personas les gusta tanto el pescado y les gusta cazar ballenas, ¿verdad? Y usando las redes esas de arrastre, pues producen graves daños a la fauna marina, ¿verdad? Pero grandes daños porque
arrastran no solo los peces que quieren vender, sino que todo lo que va con ellos, ¿verdad? Todo. Los, ¿cómo se llaman? Los animalitos estos que tienen tentáculos, los pobres pulpos, los erizos de mar, ahí se va todo eso, ¿verdad? Entonces causan estragos verdaderamente. Y por eso es de que, por ejemplo, entidades como Greenpeace tienen que estar controlando. También los japoneses les encanta cazar ballenas y llevarse sus grandes redes en esos barcos pesqueros. Entonces, así es como se compone toda la comunidad. Entonces, el derecho internacional público pues, se considera como el conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica de los estados, en tanto que derecho de gentes o jus gentium, u ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre estados. Pero este concepto se refiere más a lo que es la comunidad internacional. Vamos a verlo después. Seguimos con la presentación del derecho internacional. Investigando, como les contaba, encontré en el libro del doctor Carlos Larios Ochanda, que es recomendable para que ustedes lo utilicen en su clase. También el Derecho Internacional Público del doctor Luis Alberto Padilla. También está bueno, hay varios libros, ¿verdad? Pero en este caso, dice el doctor Carlos Larios, señala que en paz descanse, ¿verdad? Fue profesor de Derecho Internacional muchos años y elaboró un gran libro sobre Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, por si no lo saben. Ampliamente desarrollado está el Derecho Internacional Privado también en el libro del doctor Carlos Larios. Y entonces él dice que el derecho internacional es el conjunto de normas o principios que rigen las relaciones con otros estados. Y señala que se trata de normas, obviamente, porque se refiere a los convenios internacionales de todo tipo. Era lo que yo les decía, ¿verdad? Por ejemplo, pactos, convenciones, cartas, intercambio de canje de notas, llámele como se llame, es un acuerdo, ¿verdad? En inglés se le llama agreement, ¿verdad? Y entonces hay una serie de pactos y convenciones, mientras que por aparte hay principios también, y esos principios los vamos a resaltar después. Y esos principios conciernen al jus cogens, ¿verdad? O derecho de gentes. Este término viene desde el derecho romano. No sé si en derecho romano ustedes vieron este concepto o no. Sí lo vieron, ¿verdad? O pasaron de noche en el derecho romano. Sí, licenciada, sí lo vimos. Sí. Entonces, los principios como corresponden al derecho natural, yo siempre les recuerdo a mis alumnos lo que es la filosofía del derecho y algunos términos que se relacionan con este otro curso, ¿verdad? Pues los principios provienen del derecho natural, que conciernen al jus cogens y a todos aquellos principios derivados tanto de la costumbre como de la jurisprudencia internacional. Sí, porque la jurisprudencia internacional también es una fuente inagotable para el derecho internacional. ¿Dónde encontramos esa jurisprudencia? Pues no solo está en los órganos jurisdiccionales, sino que también está en algunas otras cortes, como la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? La misma Corte Penal Internacional. En fin, y la Corte Centroamericana de Justicia, y así vamos encontrando una serie
de instituciones que van emitiendo resoluciones y que esas resoluciones sirven para resolver casos posteriores. Yo no sé por qué en nuestro caso de Belice no hay manera que lo resuelvan, ya lo tienen hace mucho tiempo, la Corte Internacional de Justicia. Entonces existen también otras ciencias de carácter auxiliar, ¿verdad? Porque el carácter holístico del derecho internacional, pues, indica que se nutre de varios valores, principios y conocimientos, ¿verdad? Y este es un conocimiento holístico, eso quiere decir, también es integral de todo el conocimiento humano. Pues sí, ¿verdad? Porque la epistemología o teoría del conocimiento implica la necesidad de articular los distintos saberes científicos para comprender cualquier objeto del conocimiento. Y no puede prescindir de la economía, de la política, de la sociología. Y ahí me quedé corta, porque también utiliza la filosofía. En fin, utiliza una serie de ramas del conocimiento. O sea, lo que se llama epistemología o teoría del conocimiento. Y entonces los pueblos, las otras ciencias se extraen de lo que aportan los pueblos indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, que tienen derecho a las tierras, a territorios, a recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado y adquirido. Y la obligación de los estados de asegurar el reconocimiento y protección de esas tierras, de esos territorios y de esos recursos. Y dicho reconocimiento forma parte del Jus Cogens, ¿verdad? Como un principio de derecho internacional consuetudinario. Así, por ejemplo, antes de que se creara la Organización de Naciones Unidas, como la ONU, como la conocemos, se creó la Sociedad de Naciones. Y desde entonces surgieron con la Sociedad de Naciones, que fue antes de la Segunda Guerra Mundial, surgió la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que así se le conoce, pero en realidad tiene otras ramas también, que sería largo de contar. Pero la OIT siempre ha hecho uso por ejemplo, de asegurar el derecho indígena. Ha sido uno de sus objetivos. El otro objetivo ha sido de que se respeten las relaciones laborales, ¿verdad? Entre empleador y empleado. De hecho, en algunas sentencias en los juicios laborales, y vaya si no, para reconocer derechos, se tiene que hacer uso de todos los convenios, que ha firmado Guatemala dentro del derecho internacional. Y hay algunos convenios que se pronuncian sobre cómo se debe calcular la indemnización, por ejemplo, qué se debe de tener como prestación, como por ejemplo comisiones en el contrato, o cómo le llaman a este otro beneficio, jóvenes, cuando hay más de eso. Bueno, entonces se refiere en buena parte a eso, y por eso es más conocido como Organización Internacional del Trabajo, o sea, la OIT. Y la OIT surgió antes de la OEA y junto a la OEA actualmente, ¿verdad? Y la Corte Internacional de Justicia también surgió antes y permaneció hasta en 1945, que fue donde se firmó la Carta Fundamental de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, así entonces vamos a hablar ahora de la comunidad internacional.
Esta se relaciona con el derecho de gentes, así lo habíamos dicho. Jus gentium o costumbre internacional, que son todas aquellas relaciones internacionales practicadas por numerosos pueblos a lo largo de la historia. Y luego la comunidad pues, se ha formado principalmente por los estados, pero el surgimiento de las organizaciones internacionales de las intergubernamentales ha contribuido grandemente a la integración de la comunidad de Estado. ¿Cuántas organizaciones conocen ustedes? A ver, menciónenme una cada uno. Así rapidito. Organización Internacional de Trabajo. Sin cabal. A ver otra. Se la acabamos de mencionar. Sí, los derechos humanos también. Bueno, sí. Sí, como tratado, ¿verdad? Y para eso tenemos la Oficina de Derechos Humanos del convenio de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ONU. La ONU, muy bien. A ver, ¿quién más? Licenciada, está como también la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Corte Penal Internacional, las agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas, las agencias regionales. Y así. Ah, qué bien. Sí, hay muchas, ¿verdad? ¿La Cruz Roja entra en esas organizaciones? Sí, también. Pero la Cruz Roja tiene una convención por aparte que se llama la Convención de protección, se llama Derecho Humanitario, donde está la Cruz Roja. Entonces ahí, pues estas instituciones como la Cruz Roja y otras están protegidas y pueden suministrar alimentos, bienes, pueden curar heridos, hasta creo que pueden guardar los títulos de uno en caso de guerra. Por ejemplo, en el caso de Gaza, ¿verdad? Que Israel la acaba de arrasar completamente, pero ni siquiera les dejó un pequeño techo a los gazatíes. Creo que si ellos pudieron guardar sus títulos o cosas así, ¿verdad? Pero fue terrible, devastador. Y verdaderamente de eso tenemos mucho que hablar. Pues ya ven cuántas han mencionado ustedes en este momento, ¿verdad? Han mencionado bastantes. Y sería interminable mencionarlas todas. En el libro del doctor Carlos Larios, ahí se mencionan muchísimas. En el programa también hay muchísimas. Así es de que, entonces la comunidad internacional se relaciona con el derecho de gentes. El jus gentium o costumbres internacionales, que son las relaciones internacionales practicadas por numerosos pueblos a lo largo de la historia. Imagínense ustedes que el derecho internacional, por ejemplo, organizaciones antes de la ONU y con la ONU, tuvieron que investigar cuáles eran las costumbres que tenían los países para relacionarse con otros pueblos. Tuvieron que hacer un trabajo de 20 años. Tenían que detectar cuáles eran las relaciones, cómo se daban, qué protegían, qué tutelaban, para poder encajar, por ejemplo, la Carta Fundamental de la ONU y que estuviera de acuerdo con lo que todos los países conocen como relaciones, como comunidad internacional. Fue un trabajo muy grande. Y el trabajo también muy grande es el de haber obtenido, pues después de muchos años, 20, 30, 40 años, la codificación de esas relaciones internacionales. Por ejemplo, en la Convención sobre las relaciones diplomáticas, cómo veía cada estado su relación con otro estado, sin que hubiera problema.
sin que hubiera problema para que esos países ingresaran a la comunidad internacional. Fue un trabajo, pero interesante y muy importante, pero era la única manera de crear una institución y de conectar a todos los países con eso. Fueran árabes, africanos, así como los rubios de Europa, ¿verdad? De Noruega, Rusia, Estados Unidos, en fin. Fue un trabajo muy meritorio. Entonces, tomen en cuenta que la comunidad internacional está relacionada con la costumbre. Y ellos gentium, ¿verdad? Gentium. Vemos la estructura de la comunidad internacional un poco. Pues esta estructura puede decirse que se encuentra. Ay, antes estaba a llover, ¿verdad? Más que todos estamos en la casita. Bueno, algunos en la oficina. Que puede ser horizontal y vertical. ¿Por qué puede ser horizontal? Pues porque las relaciones internacionales se dan entre los estados. Y es lo que se conoce como la sociedad interestatal, que es descentralizada, con una relación jurídica formal. Pues sí, porque ¿a dónde estamos asociados nosotros, por ejemplo? Perdón, voy a cerrar la ventana para evitar el ruido del agua. Nosotros estamos anclados a otras organizaciones internacionales superiores a nosotros, ¿verdad? Tal vez no superiores, sino que porque se respeta la soberanía de cada país. Pero estamos asociados a la ONU, a la OEA, regionalmente a la OEA, universalmente a la ONU, ¿verdad? También esas instituciones tienen sus ámbitos de acción. Subregionalmente al SICA, ¿verdad? Que es el Sistema de Integración Económica Centroamericana. Entonces, va clasificándose. También en América del Sur, pues hay otros tratados regionales y subregionales, ¿verdad? Como esta institución de la Organización de los Andes. En fin, vamos a ir descubriendo poco a poco todo eso. Entonces, por eso se dice que es horizontal, porque las relaciones internacionales se dan entre estados, lo que se conoce como una sociedad interestatal, descentralizada, con una relación jurídica formal, fundamentada en principios de igualdad soberana y de no intervención. Pónganle mucha atención a eso, jóvenes. Estos son principios. Y ahí es donde estamos hablando de los primeros principios, de igualdad soberana y de no intervención, así como de cumplimiento de los convenios internacionales también. Lo que pasa es que todos los países tenemos nuestra soberanía. Y entonces lo que hay que hacer es, pues, compartir convivir dentro de todas las soberanías que hay, porque ninguna soberanía se puede imponer a la otra, ¿verdad? Y tampoco ningún país puede renunciar formalmente, por ejemplo, a su soberanía. Y verán que esto que les estoy diciendo que es horizontal y vertical, ustedes no lo van a encontrar en ningún libro. Es vertical porque se forma mediante la cooperación de estados y la existencia de organizaciones internacionales
intergubernamentales creadas por los estados con base en principios de cooperación pacífica con las organizaciones de que se trate, con la organización de que se trate, de acuerdo con las costumbres y los tratados internacionales. Por ejemplo, esos grandes convenios de organización de pueblos originarios, ¿verdad? Pero también hay otros que son mucho más potentes, como por ejemplo la OPEP, ese tipo de organizaciones que son tan fuertes y definen la vida del mundo prácticamente. Son organizaciones comerciales y todos se rigen en su extracción de petróleo y los precios del petróleo por esa organización, ¿verdad? Y por eso se dice que es vertical, ¿verdad? Porque se forma mediante la cooperación de los estados y la existencia de organizaciones internacionales e intergubernamentales. Debería decirse Licenciada, yo tengo una pregunta. organizaciones. ¿Cómo? Entonces, cuando usted se refiere a horizontal, es a nivel regional, o sea, a nivel de Centroamérica, podría decirse, ¿no? No. Es, por ejemplo, la asociación que hay en la ONU, que todos los países estamos conectados, ¿verdad? Todos los países están conectados a un sistema que es la ONU, ¿verdad? Ahora, ya cuando se trata de organizaciones intergubernamentales, por ejemplo, ¿cómo se llama la organización que protege a los niños? UNICEF. UNICEF, por ejemplo, que son organizaciones internacionales, pero también son intergubernamentales. Entonces, son organizaciones que crean los estados. Por ejemplo, la Organización de la Salud, la OMS, la OPS. La OMS, por ejemplo, es Organización Mundial de la Salud. La OPS es Organización Panamericana de la Salud. De manera que la Organización Panamericana de la Salud, pues tiene un carácter regional, porque solo es en América. En cambio, la Organización Mundial de Salud atañe a todos los países, ¿verdad? Y la parte vertical, pues se refiere más que todo a la cooperación de tratados internacionales, ¿verdad?, que se ayudan entre los países, como por ejemplo en aspectos financieros, tecnológicos, en el asunto del COVID. Pues estas organizaciones tenían el protagonismo, que era la OMS y la OPS, y tuvieron el protagonismo y eran las que decían, perdón, en clase. Entonces, digamos que ellos llevaban el protagonismo de guiar a todos los individuos, ¿verdad?, sobre los avances del COVID, de qué tipo de COVID se trataba, cuál era el que estaba clasificando, con qué se iba a atacar, con qué vacunas, cuáles eran las mejores vacunas, que al final nadie sabía, pero pues son organizaciones muy importantes en momentos de emergencias mundiales, como esa del COVID, que sí, pues se vino y sin previo aviso, ¿verdad? Vamos a entrar a otro tema, jóvenes, que es ya propiamente nuestro tema, ¿verdad? Todo aquello pues era una parte introductoria que yo quería hacerles, para entender la parte holística de lo que es el derecho internacional. ¿Alguien tiene un micrófono encendido, jóvenes? Por favor, chequen. Bien. Entonces, ahora vamos a abordar este tema. Y este tema está ahí en sus respectivos libros, ¿verdad?
que son los sujetos del derecho internacional. Y pues esto tiene sus escuelas, ¿verdad? Y esto sí lo tratan todos los autores, que es por ejemplo, está la escuela clásica para definir quiénes son los sujetos del derecho internacional, que solamente incluye, o solamente los estados, dice, son sujetos del derecho internacional público, lo que les atribuye derechos y obligaciones. Y eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? La escuela positivista, que dice que el único sujeto del derecho internacional público es el individuo, porque el Estado es una ficción del derecho. Que aquí hay un error de escritura que fue por el tiempo que es una ficción del derecho y que por eso no puede pertenecer directamente, porque está formada por individuos. Y estos individuos actúan por medio de agrupaciones, ¿verdad? Entonces, el Estado per se no puede actuar directamente, sino que por medio de agrupaciones de individuos que forman grupos que participan en convenios y en el derecho internacional. Entonces le resta credibilidad al derecho en ese sentido. Y la escuela contemporánea o ecléctica, que esta es la que todos asumimos, ¿verdad? Que el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional público, pero también los organismos internacionales intergubernamentales y en casos bien determinados. Sucede pues de que son los estados. Lo que pasa es que los estados están, por ejemplo, en el estado de Guatemala tenemos el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores. Ambos constituyen los sujetos centralizados del derecho internacional, porque los sujetos descentralizados son los embajadores y los cónsules, porque están fuera, ¿eh? Están en varios países. Y desde ahí ellos se comunican con los órganos centralizados, que es el presidente de la República, el Ejecutivo y su ministro, ¿verdad? Entonces, esta última es la que asociamos más. Hablemos un poquito de la soberanía, ¿verdad? Pues la soberanía es un elemento valioso con que el Estado nación, porque ¿a qué se refiere? A ese sentimiento de pertenencia a un Estado. Y esto tiene mucho que ver con la nacionalidad. ¿Ustedes se recuerdan cuál es el concepto de la nacionalidad? Está en la Constitución. Ahí lo pueden buscar. No me dejen todo a mí. Es algo así como el jus sanguinis, licenciada. Sí, hay dos escuelas. Correcto, correcto. El jus sanguinis y el jus soli, ¿verdad? Tiene dos corrientes que alimentan este principio de nacionalidad. El jus sanguinis, que es la nacionalidad obtenida por los padres, ¿verdad? Y el jus soli por el territorio en que se nació. Sí, entonces aquí la soberanía es un elemento valioso, gracias compañera, valioso con el que el Estado-nación tiene la capacidad de autodeterminarse y autolegislarse sin la intervención de otras entidades políticas que impongan ordenamientos jurídicos. Y la forma de organizarse en su sistema político jurisdiccional. También la forma de organizarse en su sistema político jurisdiccional, la creación de sus normas como una facultad y atribución que emana de los gobernados para poder decidir el tipo de gobierno y organización del Estado. Eso está en la página 42. Bueno, de mi edición, pues que es muy viejita realmente, del libro del doctor Carlos Larios, pero en la nueva edición debe estar, ¿verdad? Solo es de buscar.
Entonces, este es un concepto más humano, podría decir. Pero la soberanía descansa ¿en quién? ¿En quién descansa la soberanía? En el Porque pueblo. aparte, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo. Pero la delega en los órganos, ¿verdad? En el órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Y por eso es que es muy importante, jóvenes, que haya una verdadera separación de poderes, porque si no, no avanzamos. Si no, el Congreso le dice al judicial qué tiene que hacer, ¿verdad? Y tenemos todo este desastre que ha pasado desde que eligieron a este gobierno, que no lo dejan actuar. ¿Por qué? Porque entonces hay denuncia, y si hay denuncia, se los llevan presos. Entonces, el Ejecutivo en esas condiciones no puede avanzar, solo en algunas cuestiones, porque todo es delito, ¿ah? Ya los jueces volvieron delito todas las actuaciones que así dice el Congreso y ellos mismos, o el Ministerio Público, ¿verdad? Todo es delito. Entonces estamos como con un candado en la libertad de expresión. Ya hasta las clases es un problema. La libertad de cátedra, pues, se ha visto afectada por esa forma de impuesta de gobierno. Bueno, y no es del Ejecutivo precisamente. Por eso es que es importante la separación de poderes. Veamos aquí a los elementos fundamentales de los estados sobre derechos y deberes según la Convención de Montevideo de 1933. Este es un tema que hay que agotarlo en cualquier momento del desarrollo del curso, jóvenes, porque tenemos que empezar por ahí de saber cuáles son los elementos para que un Estado sea verdaderamente un Estado. De hecho, la ONU no admite pues agrupaciones que no posean esa tesitura de Estado, ¿verdad? Porque para ser Estado tiene que tener una población permanente, una población-nación, ¿verdad? Una comunidad humana concreta y organizada políticamente y que subsiste a través de las generaciones. Belice tenía ese problema, tuvo ese problema un tiempo de que no lo inscribían, no lo aceptaban en Naciones Unidas, porque tenía solo su población, pero no tenían, digamos, un ordenamiento jurídico formal, conformado, es decir, una constitución, ¿verdad? Hace muchos años, pues la hicieron. Y ese es un elemento muy importante, la población permanente. También el territorio definido con base a una delimitación geográfica, ¿verdad? Y solo en Guatemala yo he visto que desde Justo Rufino Barrios trazaron la línea de la delimitación en una línea recta. ¿De dónde salió eso? Sí, para trazar un límite demográfico hay que ver que hay montañas, hay ríos, hay cataratas, hay muchos accidentes geográficos. Sin embargo, ahí hicieron una línea recta porque tenían prisa, ¿verdad? Y no les importó afectar a estos pueblos. Entonces, vamos por el tercer elemento. Tienen que tener un autogobierno nacional y órganos conocidos como un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que ejerce la soberanía. ¿Y esto dónde lo encontramos? Pues en nuestra Constitución o en nuestra Carta Magna, que es un requisito también importante. Y también tienen que tener la capacidad para establecer relaciones con otros estados. Entonces, si reúne, lo más importante es la población, el territorio y el autogobierno, ¿verdad? Y pues todo eso incide en la capacidad para establecer relaciones con otros estados.
Si ese Estado lo tiene, entonces es sujeto admisible en la ONU. Pero, sin embargo, han habido excepciones, ¿verdad? Como todo en la vida. Hay pequeños estados que se han ido creando últimamente y que, pues, han sido admitidos en la ONU, pero con un carácter de emergencia o temporalidad o qué sé yo, ¿verdad? Como que ofrecen organizarse después. Entonces, esto es muy importante también. ¿Qué es política exterior? Aquí estamos ya en nuestros aspectos sustantivos, Juanes. ¿Qué es política exterior? Pues es un conjunto de decisiones y medidas de carácter político que dictan los estados para relacionarse con los demás estados y organizaciones internacionales. Esto lo tienen que tener muy claro, jóvenes. No confundir esto con la diplomacia, ¿verdad? Porque a veces se confunde la política exterior con lo que es la diplomacia. Y si bien la diplomacia es el canal para llevar a cabo el vehículo para llevar a cabo la política exterior en sí tiene una definición propia, ¿verdad? Y es el conjunto de decisiones y medidas de carácter político que dictan los estados para relacionarse con los demás estados y organizaciones internacionales. Y les sugiero, valdría la pena que uno o dos grupos pudieran hablar de la política internacional, de la política exterior de Guatemala. Valdría la pena que trabajaran ese tema, porque pues ha cambiado. Con lo que habíamos estado permanentemente era con la política exterior del PP, ¿verdad? Del partido, ¿qué? ¿Cómo se llamaba ese partido? ¿Qué? Y solo aparecía eso, incluso en el gobierno de Jimmy Morales, de Yamatei y todo. Imagino que ahora sí hay un cambio cualitativo con relación a eso. Y habrá una directriz muy, muy precisa, ¿verdad? Así es de que se lo sugiero como tema de trabajo. ¿Cuáles son los órganos de representación del Estado? Esto es muy importante también porque tiene mucho que ver con el tema de los sujetos del Estado. El Estado plantea sus objetivos de política exterior, los cuales son llevados a cabo por medio de una serie de instrumentos diplomáticos que den certeza de cada uno de los actos que realice el Estado, pero que realice al exterior con otras naciones, con otras instituciones, con transnacionales, con organizaciones nacionales como las ONGs que le llaman, ¿verdad? Instrumentos diplomáticos y jurídicos, dependiendo del interés de las condiciones políticas, económicas e inclusive de la fuerza militar en algunos casos. Entonces, los órganos de representación, ¿cuáles serían? Acabamos de verlo. Los órganos de representación del Estado, pues es el Estado y el ministro, ¿verdad? Órganos centralizados, pero también lo son los embajadores y los cónsules, y alguno que otro agente que el Ejecutivo decida enviar para una misión especial. Hay misiones especiales, hay misiones ad hoc, hay una cantidad de misiones que se pueden dar en el derecho internacional. Son muchas realmente.
por último, pues, repitiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos centralizados y descentralizados? Eso lo tienen ustedes en las primeras páginas de la quinta parte del libro del doctor Carlos Larios, ¿verdad? Porque no utilizamos todo el libro, solo utilizamos el libro a partir de la quinta parte. Vamos a ver. También lo tiene el libro porque estas sí son cosas torales, que todos los autores tienen que pronunciar sobre ello. Nos quedó pendiente de definir un poco más lo que es el territorio también, ¿verdad? Sí, por ejemplo, aquí el representante del Estado, ¿quién es? Pues es el Ejecutivo, el presidente de la República, ¿verdad? Pero hay otros países en donde se organizan de forma diferente. Y entonces son otros los representantes. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, ese gobierno es federal. Entonces tiene su gobierno federal, pero también tiene el gobierno estatal o local, ¿verdad? Y tienen constitución cada uno de los estados. Entonces a veces cuesta un poco que Estados Unidos firme algunos tratados sobre derechos humanos porque cada uno de ellos los tiene que someter al conocimiento de cada estado. Y habrá unos que estén de acuerdo, pero otros que se oponen, como por ejemplo Texas, ¿verdad? El estado de Texas creo que nunca ha estado de acuerdo con firmar los tratados sobre derechos humanos. Cosa distinta que pasa con Nueva York, o como por ejemplo, quizá Los Ángeles, ellos sí estén de acuerdo. Pero estados como Texas, pues que tienen en sí el poder profundo, como decía el presidente Trump, el poder profundo que subyace en los norteamericanos y que es donde él dice su apoyo, ¿verdad? Y me imagino que son todos esos granjeros que tienen muchos años de tener las tierras, los primeros colonos que después fueron evolucionando en sus familias, en sus descendientes. Los indígenas, que realmente no son indígenas, pero son los pueblos originarios, así es como se les conoce. Los descendientes de los Sioux. ¿Qué otro? Los apaches. ¿Qué otro pueblo hay ahí, jóvenes? Ya me cansé, creo que ya ni me están oyendo. Sí, licenciada. Licenciada. Va, están ahí. Yo, licenciada. Siempre me contestan los mismos. Entonces, pues todas esas tribus tienen su representación porque ellos han pervivido todo el tiempo, al igual que nuestros indígenas aquí, que han su origen en alguna ocasión, ¿verdad? Con los mayas y todo, y que se han agrupado también. Entonces, todo eso es parte de lo que se asume como un derecho nacional. En la Constitución Política de Guatemala, pues, se establece que es el presidente, o sea, el jefe de Estado, quien representa al Estado. También el ministro de Relaciones Exteriores, y corresponden a los órganos centralizados. Pónganle atención a estos jóvenes.
centralizados del derecho internacional privado, público, perdón. Yo antes daba derecho internacional privado. Entonces reciben diferentes denominaciones según el estado de que se trate. Ya ven ustedes que en Inglaterra hay un rey, es un reinado, y el representante de la nación, pues es el rey Carlos, ¿verdad? Pero también existe otra representación muy importante, que es la del primer ministro. Creo que el reinado de Inglaterra tiene a su cargo algunas funciones ejecutivas, pero más que todo protocolares. Igual sucede en España, ¿verdad? Está el rey de España. Y ellos todavía están muy ligados al poder ejecutivo, cosa que no sucede en Inglaterra porque hay elección de primer ministro. Ese no lo nombra el rey. Y, por ejemplo, pueden recibir diferentes denominaciones los representantes del Estado. Pueden ser los presidentes, primer ministro, reyes, emperadores, jefes de gobierno, como estábamos nosotros en la dictadura de aquel triunvirato donde estaba Ríos Montt como jefe de gobierno. Y ellos pues gozan de inmunidades y privilegios, ¿verdad? Tienen derecho, tanto el representante del Estado, jefe de Estado, en nuestro caso el presidente, a un escaño en la ONU, ¿verdad? No es que les den un escaño en que tengan que sentarse los dos, ¿verdad? Tienen su sí a cada uno, pero ellos en cuanto a los votos, a la hora de votar, solo pueden tener un voto. Y eso es para todos los países, sean grandes o pequeños. Y pues, por un lado están ellos como órganos centralizados, por otro lado están los descentralizados, diplomáticos y los consulares. Y son los órganos descentralizados. No se les olvide eso, jóvenes. Después vamos a ver en qué consisten, ¿verdad? Yo creo que dejamos la clase ahí porque no se trata de atiborrarlos con tanta teoría. Aburren. Bueno, vamos a ver la próxima vez ya un poco, tal vez sobre esto, o depende del tiempo que tengamos, vamos a ver el convenio sobre relaciones diplomáticas y consulares, porque yo no sé si el examen, el primer parcial, ya es en, ¿qué les dijera yo? Puede ser antes del 15 de agosto, ¿verdad? Creo que estamos un poquito atrasados por los temblores y todas esas suspensiones que hubo. Entonces, no, porque en otras ocasiones hubiéramos empezado antes y el primer examen ya iba a ser en probablemente el 31 de julio. Pero creo que vamos a ubicarnos a ver cuándo más o menos empiezan los primeros exámenes parciales. Bien, jóvenes, si tienen alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer, si algo no quedó claro, no se preocupen, de todas maneras, vamos a seguir con este tema, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Feliz tarde. Sí, gracias a ustedes. Buenas Realmente, buenas tardes, jóvenes. Gracias. Yo les recomiendo que no se atengan a las filminas. Este no es un material que sea obligatorio para ustedes. Es solo para efectos, ¿qué les dije? Didácticos, ¿verdad? Didácticos, para hacer más amena la clase. Pero sí les ruego que lean sus textos, porque los futuros abogados tienen que leer sus textos. Nada de fotocopias, de filminas y todo eso. Tienen que leer los libros, por favor. Bien, jóvenes, entonces yo lo dejaría aquí, ¿verdad? Licenciada, perdone. ¿Sí? Sí, Ah, sí. sí, fíjese que yo quería hacer una intervención.
Por favor, con Muy mucho bien, gusto. gracias, licenciada. Solo le quería hacer el recordatorio a los estudiantes que en este momento bueno, dentro de unos minutos voy a compartir el listado de temas. Todavía no lo había compartido porque les había pedido de favor a los estudiantes que empezaran a armar sus grupos y que nombraran a su coordinador, ¿verdad? Entonces, ahorita que yo envíe los temas, ya ustedes pueden escogerlo. Primero lo platican con sus compañeros, ¿verdad? Y ya el primero que agarre su tema, ¿verdad? Entonces tienen que estar enterados de que otro grupo tampoco puede hacer el mismo tema, ¿verdad? Entonces tienen Sí, que no, ser temas diferentes, ¿verdad? así es. Muy Sí, bien. muy Entonces, bien. estudiantes, yo me comunico con ustedes ahí en el chat y eso sería todo, licenciada. Gracias. Va, muy bien, estimado Lick. Así es de que, bueno, ustedes ya oyeron, ¿verdad? No se duerman en la ceniza, porque cuando ustedes sienten ya pasó el primer examen parcial y cuando sienten ya están en los finales. Y si no aprovecharon el tiempo, pues es una lástima, ¿verdad? Es una lástima que se pasó el tiempo. Y si es, y si es una lástima, pues lastima, y lastima los punteos, ¿verdad? Así es de que, pues hay una recomendación en ese sentido. Va, jóvenes, vamos. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias igualmente. Gracias, licenciada. Bueno. Feliz tarde. Tarde, Feliz licenciada. tarde, que